El Club América fue fundado el 12 de octubre de 1916 en la Ciudad de México. Es el club más ganador en la historia del fútbol mexicano y cuenta con el reconocimiento de medios de comunicación y afición a lo largo del continente americano, ya sea por su historia, palmarés o grandes figuras que han pertenecido al plantel. Es el equipo más popular de México según las recientes encuestas realizadas por Grupo Reforma, El Universal y Consulta Mitofsky. Igualmente, es el más famoso entre los equipos mexicanos en Estados Unidos. Dejando a un lado su popularidad, grandes figuras han vestido el color azul crema, como Luis Roberto Alves, Aguiño, Cuauhtémoc Blanco, Octavio Vial, Enrique Borja, Carlos Reynoso, Antonio Carlos Santos, entre otros. Pero, ¿cuál es el once histórico del Club América? Aquí lo averiguamos. Portero: Héctor Miguel Celada. Empezando por la portería, los de Cuapa pueden presumir que han tenido porteros que han dejado huella en el fútbol mexicano. Basta con ver al actual guardameta Guillermo Ochoa y la historia que ha escrito dentro y fuera de México. Sin embargo, para conformar este once histórico, no podía faltar Héctor Miguel Celada. Un portero espectacular, de grandes lances, que con el tiempo fue ganando seguridad bajo el marco al grado de llegar a ser campeón del mundo con la albiceleste en México 86. Fue campeón con el América 3 años seguidos, 1983-84, 1984-85 y 1985, ganando las respectivas finales al Guadalajara, Pumas y Tampico Madero. No solo se consagró como el mejor jugador en múltiples temporadas, sino también como el mejor portero del fútbol mexicano por varios años. Su momento más valioso fue sin duda alguna en la final de la Liga 83-84 contra el Guadalajara, cuando estaban empatados a 0 y le detuvo un penal a Eduardo Cisneros. Las Águilas, que jugaban con 10 jugadores, se recuperaron para coronarse como campeones ganando 3-1. Los goles los anotaron Eduardo Vacas, Alfredo Tena y Javier el Vasco Aguirre. Celada salió del América, pero la gente nunca lo olvidó, tanto por sus grandes atajadas, pero sobre todo por lo que le entregó al club que él hizo campeón. Defensas centrales: Alfredo Tena y Duilio Davino. Imaginar al América sin el nombre de Alfredo Tena es imposible. Es quitar un gran pedazo de historia, ya que hablamos de un hombre que durante 17 años entregó su vida como defensa central, y aún así, una vez retirado, siguió sirviendo al club dentro de las fuerzas básicas. Como central americanista consiguió 6 títulos de liga y 2 de Copa Interamericana. Su liderazgo y gran capacidad para proteger la zona baja del equipo son cosas que no se han visto de nuevo en un zaguero, al menos no a ese nivel. Lo acompaña Duilio Davino, defensa central proveniente de Tecos. Llegó al Club América en el torneo de invierno 1997, equipo donde fue una pieza fundamental de la defensa. Capitán, líder y símbolo del americanismo, además de ayudar a su equipo a ganar 2 títulos de liga en 2002 y 2005. Fue tan bueno que incluso actuó como él mismo en la telenovela Rosalinda, protagonizada por Thalía en 1999. Estuvo 10 años en el club y conquistó 5 títulos, 2 de liga, un campeón de campeones y 2 de CONCACAF. Lateral izquierdo: Cecilio de los Santos. Procedente de Bellavista, en Uruguay, Cecilio fue campeón de Liga, campeón de campeones, campeón de CONCACAF y campeón de Copa Interamericana. Llegó en una temporada en que las Águilas ya eran campeones, y lo hizo para cubrir el hueco de Efraín Cuchillo Herrera, que había tenido un campeonato formidable. Pocos imaginaron que el uruguayo resultaría un excelente jugador, con técnica, solvencia, liderazgo y claridad, características que lo hicieron brillar y así la afición lo pidiera como titular indiscutible. Ya retirado del fútbol, Cecilio dirigió las fuerzas básicas del Club América en los equipos de tercera y segunda división, sub-20 y socio Águila. Fue campeón en todo lo que jugó y resultó una gran figura americanista. Lateral derecho: Juan Hernández. Uno de los mejores carrileros que los azulcremas han tenido desde su fundación. De un ida y vuelta constante, se adueñó durante varios años de la parcela derecha de Cuapa, lo que lo hizo ser reconocido por la institución como uno de los mejores exponentes de esa posición.
Hernández tuvo 2 etapas en el nido. La primera duró 8 años, entre 1988 y 1996. En ese lapso, hay 2 momentos que lo marcaron como siempre en su americanismo. El primero, en la primera jornada de la ronda de finales en contra de las Chivas, y el segundo, en la final de vuelta de ese mismo torneo en contra de Cruz Azul. Juan Hernández formó parte de uno de los mejores equipos de América en la historia. Un cuadro sumamente espectacular y que, aunque no fue campeón, sigue vivo en la memoria de todos los aficionados. Las Águilas de Leo Benhacker. Mediocampista, Cristóbal Ortega. Considerado como el mejor jugador mexicano en la historia del América, logró ser campeón de Liga, campeón de campeones, campeón de CONCACAF, campeón de Copa Interamericana, mundialista en Argentina 78 y México 86. Ganó 4 Citlalis, premio que otorga la Federación a lo mejor del fútbol mexicano. A sus 26 años aprovechó su extraordinario físico que le daba para ir y venir, su maravillosa técnica individual que lo habían convertido en el mejor extremo derecho mexicano en 1978 y su visión de campo para ser un adelantado en el tiempo y convertirse en el primer mediocampista defensivo todoterreno con llegada y gol. Su gol más importante fue en la final del Torneo Pro de 85, juego de ida donde el América fue goleado 1-4 por el Tampico Madero en el Estadio Tamaulipas el 3 de octubre de 1985. La importancia del gol recae en que gracias a este tanto, el América se coronó como campeón de dicho torneo porque en el juego de vuelta, las Águilas anotaron los mismos 4 goles que los Jaibos habían anotado en el primer juego. Pero la diferencia fue el gol de Ortega, ya que en el Azteca, Tampico Madero no anotó. Medios ofensivos, Antonio Carlos Santos y Carlos Reynoso. En un equipo repleto de estrellas, Antonio Carlos Santos brillaba gracias a su talento y fue parte importante en la época dorada del América a finales de los 80. Desde su llegada mostró clase, calidad y sobre todo visión del mediocampo. El brasileño es uno de los jugadores más talentosos que ha defendido la casaca de las Águilas. Fue campeón de Liga en el 87-88 y 88-89. De campeones en 87-88 y 88-89, de CONCACAF en el 87 y 90 y de la Copa Interamericana en 1991. Su tanto más importante fue en la final del torneo de Liga 88-89, juego de ida en el Estadio Azteca, cuando el América ganó con su gol 3-2 al Cruz Azul, ventaja que finalmente les daría el título en el juego de vuelta, que terminó empatado a 2. Los otros tantos americanistas esa noche fueron de Saguiño y Carlos Hermosillo. Anotó en total 66 goles oficiales con el América en Liga, Copa y CONCACAF, y es considerado como el mejor jugador brasileño en la historia del América, formando parte del top 10 de todos los tiempos americanistas, donde ocupa el segundo puesto, solo por detrás del siguiente medio ofensivo en este once histórico, Carlos Reynoso. Hubo muchos arquitectos que construyeron la historia americanista, pero hubo un chileno que, con sus piernas privilegiadas, impactaría no solo al equipo de Coapa, sino a todo el fútbol nacional. Reynoso es un orgullo y símbolo americanista. Es considerado como uno de los más grandes futbolistas que ha pasado por la Liga Mexicana y fue el más votado para ganar el título al mejor jugador de la historia del Club América. Sin embargo, al llegar a Coapa, era un auténtico desconocido. Pero con sus actuaciones de menos a más, se fue ganando el aplauso y el cariño de la gente. Dueño de una técnica individual como ningún otro, Carlos no tardó mucho en enchufarse en la Liga Azteca, y para su segunda temporada sencillamente revolucionó al fútbol mexicano armando una gran dupla junto a Enrique Borja, dirigidos por José Antonio Roca. Reynoso jugó 364 partidos y marcó 95 goles con las Águilas. Ganó 2 títulos de Liga, una Copa México, un campeón de campeones, una Copa CONCACAF y una Copa Interamericana. Pero su legado más importante no fueron las anotaciones ni los trofeos. Gracias al maestro nació la pasión americanista, ese profundo orgullo que hace que los seguidores del club aguanten las burlas, las críticas y el odio al América.
Así como Caviño fue el artífice de la grandeza de los Pumas, Carlos Reynoso plantó la semilla del sentimiento azul crema, que fue creciendo durante sus 9 años como jugador de los de Cuapa y que terminó por germinar en la década de los 80, donde incluso ganó un título como entrenador, aunque esa es otra historia. Extremo izquierdo, Luis Roberto Alves Sague. Con el América logró un total de 162 goles, en poco más de 400 partidos a lo largo de sus 2 etapas. La primera de 1986 hasta 1995-96 y la segunda en el torneo de invierno 97 y verano 98. Sus 162 goles lo ubican como máximo goleador del Club América. Además, consiguió 3 títulos de liga, 3 campeonatos de la CONCACAF y una Copa Interamericana. Con la selección mexicana también tuvo una gran trayectoria estando presente en el Mundial de Estados Unidos 94, además de participar en la Copa América en Ecuador 1993, torneo en el que fue subcampeón. En la Copa de Oro 1997 consiguió ser campeón y en la Copa USA 1997 confirmaría el título de campeón. Su gran trayectoria y carisma lo hicieron uno de los jugadores con más seguimiento en México y hoy en día representa un orgullo y símbolo del club. Extremo derecho, Cuauhtémoc Blanco. Llegó a las fuerzas básicas del América en 1990. Ángel González, La Coca, buscador de talentos del Club América, lo descubrió en el llano, en el torneo Benito Juárez, donde formó parte de la selección del DF que salió campeón. Debutó en el torneo de Liga 92-93 contra el León en la fecha 18 el 5 de diciembre de 1992, empatando a 1. Temo ganó los títulos de Liga en el Clausura 2005. Fue campeón de campeones en 2004-2005. Fue campeón de CONCACAF en 1992, aunque no jugó, y en 2006. Además fue el campeón de goleo en el verano 98 con 16 tantos. Su tanto más importante fue en la final del torneo verano 2005, juego de ida en el Estadio 3 de Marzo, cuando el América empató a 1 con los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara el 26 de mayo de 2005. La importancia del gol recae en que, gracias a este tanto, el América empató el juego y el rival tuvo que llegar a buscar el triunfo en el juego de vuelta. Recibió además el Balón de Oro al mejor jugador de la Apertura de 2005, el Balón de Oro al mejor del fútbol mexicano en 2006 y el Balón de Oro al mejor jugador del Clausura de 2007. Es el segundo máximo goleador del América con 152 goles oficiales, que incluyen Liga, CONCACAF, Libertadores e Interliga. Centro delantero, Enrique Borja. Procedente y estandarte de los Pumas, marcó su primer gol como americanista al Toluca, el 28 de agosto de 1969, en la jornada 13 de ese mismo torneo. Su conexión con el equipo fue increíble, de la misma manera que con el público. Fue ídolo, el más grande de todos los americanistas. Nunca se recuerda a alguien alabado tanto por tanta gente como él, cuando el sabio y humilde aficionado exclamaba en la tribuna su nombre. Fue campeón goleador nada más 3 veces consecutivas. En la Liga 70-71 con 20 goles, en la Liga 71-72 con 26 goles y en la Liga 72-73 con 24 goles. Su mejor época en el club fue bajo la batuta de José Antonio Roca. Logró ser campeón de Liga, campeón de Copa, campeón de campeones, mundialista en México 70 y tricampeón de goleo. Es considerado como el mejor centro delantero en la historia del América. Director técnico, Miguel Ángel López. El estratega logró tener 2 etapas deportivas al mando de la banca azulcrema. La primera se concretó entre los años 1984 y 1987, mientras que la segunda llegó entre el 1992 y el 1993, siendo la primera una de las más recordadas por los aficionados. Pero muy seguro, el entrenador argentino logró 2 campeonatos con América. El primero en la temporada 1984 y 1985, derrotando en 3 partidos a los Pumas de la UNAM, y el segundo campeonato en el Torneo Pro de 85. Con 83 partidos dirigidos, 37 victorias, 32 empates y 14 derrotas, acumuló 106 puntos y tuvo así un alto porcentaje de efectividad, el 64%. Su estilo de juego y forma de ser lo llevaron a ser un referente en el fútbol mexicano. ¿Y tú?
¿A quién añadirías o quitarías de la lista?